cada uno por su lado, pues, anda. Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes, mis futuros colegas. Siendo hoy martes 5 de mayo, hemos programado una clase. Vamos a continuar con el tema de motores síncronos. Nos habíamos quedado precisamente acá, indicando de que la ecuación para un motor síncrono, que en realidad es una máquina síncrona como las que hemos visto anteriormente, solo que ahora funcionando como motor. La ecuación expresa para un motor síncrono que la tensión en bornes, tensión o voltaje en bornes, es igual a la fuerza contraelectromotriz más la caída de tensión debido a la corriente I. Esa caída de tensión es el producto de I por la suma de la resistencia más la reactancia síncrona, es decir, por la impedancia síncrona. Expresado de otra manera, despejamos la fuerza contraelectromotriz y vemos que la fuerza contraelectromotriz ha de ser igual a la tensión en bornes menos la caída de tensión, que sería el producto de impedancia síncrona por corriente. Muy bien, con esa aclaración entonces pasamos a ver ahora el circuito equivalente y el diagrama fasorial. Como podemos ver acá, en la izquierda está la excitación y a la derecha está el inducido. Tenemos en el inducido la fuerza contraelectromotriz. Ya sabemos que ahora cuando funciona como motor se llama fuerza contraelectromotriz. Y acá está la reactancia síncrona y aquí la resistencia de la armadura. La tensión en los bornes y la corriente que alimenta al inducido. Estamos trabajando como motor, por lo tanto hay un ingreso de corriente. Ahora el diagrama fasorial, aquí se ha eliminado la resistencia porque normalmente es de valor muy bajo, prácticamente despreciable. Entonces tenemos nuestro diagrama fasorial
o también denominado vectorial cuando se trabaja con vectores, que es igual, ponemos en el eje horizontal la tensión en bornes, que sería U, los bornes donde se aplica la tensión, estamos aplicando aquí la tensión de la fuente, y aquí está la fuerza contraelectromotriz. La diferencia, fíjense ustedes, el sentido de esta flecha prácticamente es una diagonal de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la máquina síncrona como motor. Entonces, a la tensión de la fuente o tensión en bornes se está restando la caída de tensión y queda entonces la fuerza contraelectromotriz. Esta es la corriente, por lo tanto, la corriente con la tensión de la fuente o la tensión en bornes forman el ángulo phi, que es el ángulo de factor de potencia. Y entre la fuerza contraelectromotriz y la tensión en bornes o tensión de la fuente, tenemos el ángulo de potencia de la máquina, conocida también como ángulo del par. Muy bien. Este es el diagrama fasorial o vectorial de una fase. Si quisiéramos tener el diagrama vectorial de las tres fases de una máquina completa, entonces vamos a ver que esto se va a ir replicando con un desplazamiento de 120 grados. Por acá vendrá la otra fase y por acá la otra fase. Muy bien. Dicho esto, entonces pasamos a ver las expresiones de potencia. Esto ya lo hemos analizado, pero repetimos. Potencia activa y reactiva por fase. La potencia activa es igual, vemos acá, paréntesis, está el cociente de la tensión en bornes por la fuerza contraelectromotriz sobre la impedancia síncrona multiplicado por el seno del ángulo de potencia. La potencia reactiva ha de ser igual a Q, esta es la expresión para la potencia reactiva, igual, paréntesis, tenemos el producto, el mismo producto de acá arriba, B por E, que sería tensión en bornes por fuerza contraelectromotriz sobre reactancia síncrona, y aquí multiplicado por coseno del ángulo delta. Menos, acá tenemos paréntesis, tensión en bornes al cuadrado sobre reactancia síncrona. Ordenando nos da esta expresión, el cociente de la tensión sobre la reactancia síncrona multiplicado por el producto de la fuerza contraelectromotriz por el coseno menos la tensión V. Obviamente las unidades volt-ampere reactivo. Pasemos ahora al punto 7.4 referido al motor síncrono con carga constante y excitación variable. Si se hace trabajar el motor a potencia en el eje, una potencia constante, es decir, que no se modifica la carga acoplada al mismo, y como la tensión de alimentación de la red de suministro es constante, la única posibilidad de modificación en la máquina es su corriente de excitación. Repito, si la máquina trifásica síncrona, trabajando como motor con una potencia constante y tomando en cuenta que la tensión de alimentación también es constante, la única posibilidad de modificación en la máquina es la corriente de excitación. Como vamos a poder ver en los diagramas de la figura 7.5, el extremo del fasor que representa la fuerza contraelectromotriz se mantiene sobre la recta horizontal y el extremo de la corriente del estator sobre la recta vertical.
Se hace este análisis tomando una corriente de excitación tal que la fuerza contraelectromotriz en el estator tiene el valor E sub F, con lo que el motor absorbe corriente en atraso, con un ángulo phi. Si ahora se aumenta dicha corriente de excitación, aumenta la FEM, es decir, la fuerza contraelectromotriz, al valor E sub F1, y la caída de tensión en la reactancia sincrónica será Jx sub S por I sub 1. La corriente estatórica debe estar a 90 grados de esta y pasa a ocupar la posición I sub 1. Quiere decir que disminuye su valor ya que disminuye la potencia reactiva del motor. Veamos esto con mayor claridad en el gráfico. Decíamos que la tensión en bornes U no va a cambiar porque es un valor constante. Entonces, como decíamos, lo que se puede modificar para encontrar alguna variante en el comportamiento de los parámetros es el relativo a la corriente de excitación. Entonces, sobre esta línea, fíjense ustedes, esta línea horizontal se desplaza o tiene su punto de culminación, los valores de la fuerza contraelectromotriz. E sub F, E sub F1, F sub F2, F sub F3. Todas terminan sobre esta línea recta. Y las caídas de tensión resultan estos vectores que, partiendo del extremo de la tensión en bornes, llega también sobre la misma línea recta horizontal. Tenemos la caída de tensión con la corriente 1, con la corriente tal, la corriente 2, la corriente 3. Entonces, esto nos permite mostrar el comportamiento del funcionamiento del motor síncrono con tensión constante y excitación variable. La excitación es el único parámetro que podemos variar. Muy bien, de todo esto entonces podemos concluir que el motor trabajando a potencia activa constante, o sea, a velocidad y cupla constante, variando la excitación del mismo, se puede hacer que la máquina se comporte como un inductor o un capacitor a los efectos de la red de suministro eléctrico. Entonces, ya habíamos mencionado en algún momento de que el motor síncrono, cuando trabaja conectado a una instalación, a una red, de acuerdo a la excitación, puede constituirse en una carga inductiva y su mejor aplicación es cuando está subexcitado, casi trabajando en vacío,
este motor se comporta como un compensador de potencia reactiva, es decir, trabaja cual si fuese un condensador. Ustedes deben saber que para mejorar el factor de potencia de alguna instalación, se recomienda la instalación de capacitores o condensadores conectados a la red. Entonces, con este análisis que hemos visto, que hemos hecho de la máquina con diferentes corrientes de excitación que producen diferentes ángulos de factor de potencia, el motor síncrono, la máquina síncrona trabajando en vacío o con una subexcitación, se comporta como un condensador. Muy bien, complementando esto, veamos las curvas de par velocidad que se conocen también como las curvas V dentilabial. Al contrario del generador, es decir, la misma máquina cuando trabaja como generador, el motor trabajando subexcitado absorbe potencia reactiva inductiva y sobreexcitado potencia reactiva capacitiva. Si se efectúa un gráfico en el cual se lleva en las ordenadas la corriente estatórica y en las abscisas la corriente de excitación correspondiente, lo que se obtiene es lo que se denomina la curva B, curvas de Morley, lo cual se observa en la figura 7.6. Y lo vamos a ver para diferentes potencias. En dicha figura, como estamos viendo acá, se puede observar que con factor de potencia unitario, la corriente que toma el motor es mínima. Precisamente esta línea corresponde al factor de potencia 1, vale decir coseno phi igual a 1. Y fíjense ustedes que la corriente toma el valor más bajo. Hemos dicho, esta es la corriente de la máquina y esta es la corriente de excitación. Entonces, sobre el eje que representa el coseno phi, es decir, para carga estrictamente resistiva, entonces toma los valores más bajos. Ahora bien, si la excitación sube, entonces tenemos este trazo que está a la derecha de la línea del factor de potencia igual a 1. Tenemos, por ejemplo, para vacío, para potencia nominal, para 2/3 de la potencia nominal, y aquí tenemos 1/3 de la potencia nominal, 2/3 y la potencia nominal, cuando está sobreexcitado. Y cuando está subexcitado, tenemos igual para el vacío, para 1/3 de la potencia nominal, para 2/3 y la potencia nominal. A la izquierda de la línea punteada del factor de potencia igual a 1, el factor de potencia es inductivo y a la derecha es capacitivo. Entonces, estas curvas nos muestran claramente el trabajo del motor cuando tiene factor de potencia igual a 1, cuando está subexcitado y tiene un factor en retraso, y cuando está sobreexcitado un factor en adelanto. Este mismo
se desplaza hacia la derecha a medida que se incrementa la potencia en el eje de la máquina. Los límites inferiores de la corriente de excitación están determinados por la obtención de un campo magnético muy débil, lo cual hace que la máquina funcione en forma inestable. Los límites superiores están limitados por el valor excesivo de la corriente estatórica, que puede ocasionar calentamiento excesivo. Entonces, si volvemos al dibujo, ya sea que haya subexcitación o sobreexcitación, acá la limitante de la corriente de la máquina se ve amenazada por la subida de estas corrientes que producen calentamiento. O sea, la máquina síncrona trabajando como motor debe cuidar de no sobrepasar los límites de la corriente de la máquina, la corriente estatórica. Muy bien, entonces, esta es la representación de las curvas en B. Ahora pasemos a analizar el punto 7.6, que se refiere al arranque del motor síncrono. Ya habíamos indicado en la primera parte de que el generador síncrono trabajando como motor no puede arrancar directamente. Necesita de algún método para alcanzar la velocidad de sincronismo o una velocidad muy cercana a esta. Este inconveniente de no poder arrancar por sí mismo requiere ser solucionado con la aplicación de algún método de arranque. Y dentro de los métodos de arranque tenemos: 1. Se utiliza un motor de corriente continua acoplado al eje del motor síncrono. Entonces, a manera de motor de arranque, se puede utilizar un motor de corriente continua que va a llevar al eje del motor y al motor propiamente a alcanzar el valor de sincronismo, y a partir de ese momento la máquina ya funciona sola. Un segundo método de arranque es aquel que hace uso de la excitatriz como motor de corriente continua. Si recuerdan ustedes, cuando habíamos visto las máquinas síncronas, en un punto habíamos visto la excitación. Y entre los sistemas de excitación veíamos alguno que tenía un generador piloto auxiliar para producir la corriente continua para entregar a los polos. Entonces, como estamos hablando de un generador ahora trabajando como motor, podemos considerar ese pequeño generador excitatriz como motor de arranque, ya que trabaja como motor, trabaja alcanzando la velocidad de sincronismo, ya que es un motor de corriente continua. Ustedes saben que el motor y el generador resultan ser una misma máquina debido al principio de la reversibilidad. Un tercer método de arranque es aquel
que utiliza un pequeño motor de inducción, motor asíncrono de inducción, motor de corriente alterna, que tenga menos polos que el motor síncrono. De esa manera va a poder subir su velocidad pasando por la velocidad de sincronismo. Porque si el motor de inducción tuviera la misma cantidad de polos que la máquina síncrona, no alcanzaría su velocidad de sincronismo. El motor de inducción trabajaría con un valor menor al valor de la velocidad síncrona y no le serviría para arrancar a este motor. Por lo tanto, el pequeño motor de inducción debe ser de por lo menos un par de polos menos que el de motor síncrono. Un cuarto método es el uso de devanados amortiguadores, que son unas barras cortocircuitadas en las expansiones polares. Y este devanado amortiguador trabajaría como un rotor jaula de ardilla, alimentando con corriente alterna al devanado excitatriz. Entonces, de esta manera se puede lograr el arranque del motor síncrono utilizando el devanado amortiguador, que como hemos visto al principio, este devanado amortiguador consiste en unas barras cortocircuitadas que van en la expansión polar o en la cabeza de los polos. Y finalmente, un quinto método de arranque es aquel que reduce la frecuencia. Reduciendo la frecuencia, entonces, podemos alcanzar la velocidad de sincronismo. Ustedes saben que la velocidad de sincronismo es igual a 60 por la frecuencia sobre, la velocidad síncrona ha de ser a 60 por la frecuencia sobre el número de pares de polos. Si disminuimos la frecuencia, podemos alcanzar la velocidad para que el motor síncrono pueda funcionar. Ya que hemos hablado del motor síncrono trabajando para poder mejorar el factor de potencia, es decir, compensando la componente capacitiva, entonces vemos al condensador síncrono, ese sería el denominativo del motor síncrono trabajando como condensador, como compensador del factor de potencia. Como hemos dicho, el motor, aparte de atender la potencia mecánica en su eje, es capaz de entregar o absorber potencia reactiva, variando su corriente de excitación, como hemos visto en el punto 7.4. Para grandes potencias, una de sus mayores ventajas de este motor síncrono es la posibilidad de regular o mejorar el factor de potencia inductivo de la red a la cual está conectado, entregando potencia reactiva capacitiva, actuando sobre la excitación. Entonces, trabajando sobre la excitación, podemos hacer de que el motor síncrono entregue una potencia capacitiva, con lo que ha de mejorar el factor de potencia. Vamos a ver en el gráfico de la figura 7.7 la instalación de una carga
P1 con factor de potencia inductivo, a la que se ha conectado un motor síncrono que va a absorber decíamos, el gráfico de la figura 7.7. Entonces, este es el esquema. Tenemos un motor síncrono que ha de funcionar como condensador. Antes de conectar, podemos analizar acá, esta red trifásica está alimentando una carga trifásica con una potencia P sub 1 y un factor de potencia cuyo ángulo es phi sub 1. Entonces tenemos un factor de potencia 1 y una potencia 1. Si vemos el triángulo de potencias, encontramos acá la potencia P sub 1 y acá la potencia reactiva Q sub 1. Y la sumatoria de estas dos potencias nos da la potencia aparente S sub 1. Y el factor de potencia que corresponde a este ángulo phi sub 1. Ahora bien, como se puede advertir a simple vista, este ángulo es un ángulo muy grande, por lo tanto, su factor de potencia es bajo. Y lo que se requiere en una instalación es de que el factor de potencia sea elevado, cerca a un 0,9. Por lo tanto, acá es necesario disminuir este ángulo para subir el factor de potencia. Para eso tenemos el motor síncrono. Perdón, mis futuros colegas, en un momento más se va a cerrar la plataforma. Ya saben, nos volvemos a conectar después de unos minutos con el mismo link. Entonces, para que mejoremos el factor de potencia de esta carga, es necesario conectar el motor. Una vez que se conecte el motor, tenemos una nueva configuración que sería este triángulo que corresponde al motor. Tenemos P2, que es la potencia que estaría entregando el motor. Tenemos Q sub 2, que es la potencia capacitiva del motor. Tenemos la potencia aparente S sub 2 y el ángulo phi sub 2. Ahora, combinando los dos triángulos, el de la carga con el del motor, obtenemos el triángulo de potencias ya combinado, es decir, cuando ya el motor está funcionando conectado a la carga. Y obtenemos este nuevo triángulo que sería el de la instalación ya completa, donde tenemos que la potencia activa va a ser P1 más P2, es decir, desde este punto hasta A. Vamos a tener la potencia reactiva, que va a ser Q sub T, es la total, Q1 menos Q2, que va a ser de A a B. Y esta sería S sub T, la potencia aparente total. Entonces, fíjense ustedes, de tener este ángulo phi sub 1, que es un ángulo muy grande, llegamos a este ángulo phi sub t, que es un ángulo mucho más estrecho. Consiguientemente, el factor de potencia de toda la instalación ahora se ha mejorado, se acerca a la unidad. ¿Por qué? Porque la incorporación del motor síncrono nos ha traído esta componente que está en negro intenso, que es Q sub 2, una
potencia reactiva capacitiva que resta la influencia inicial de Q sub 1. Por lo tanto, Q sub 1 menos Q sub 2 nos da Q total. Del dibujo podemos inferir precisamente lo que se ha explicado. Q sub 2, aquí están las distancias, BC es AC menos AB, y debido a los triángulos tenemos que Q sub 2, que es la potencia reactiva que nos interesa incorporar en la instalación, es igual a la potencia inicial por tangente del factor de phi, el ángulo de factor de potencia phi sub 1, menos la diferencia de las potencias de la carga y del motor por la tangente de phi total. En consecuencia, la potencia aparente del motor síncrono y el factor de potencia capacitivo con el que trabajará será potencia aparente S sub m igual a la raíz cuadrada de la potencia del motor al cuadrado más la potencia activa más la potencia reactiva del motor elevado al cuadrado, de donde el factor de potencia coseno phi sub 2 es igual a al cociente potencia activa del motor sobre la potencia aparente del motor. Volvemos a ver acá. Si el motor síncrono no desarrolla ninguna potencia mecánica y se supone que no existen pérdidas en la máquina, se tendrá que P sub 2 es igual a 0. Y la expresión 1, esta expresión se transforma en la potencia reactiva que tendría que entregar a la red trabajando como compensador síncrono. Entonces, de esa manera, sabemos que un motor síncrono trabajando como condensador incorpora potencia capacitiva a la instalación, obteniéndose como resultado un mejoramiento del factor de potencia. Deben saber ustedes que un factor de potencia 0,9 es un factor tolerable, no implica penalidades por parte de las empresas de suministro, pero un factor de potencia por debajo de 0,1 conlleva la aplicación de penalidades o multas, que en todo caso es mejor evitarlas instalando un condensador síncrono para evitar esas multas y hacer que nuestro factor de potencia sea 0,9 o alguno más cercano a la unidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Inge, disculpe. Inge, ¿puede volver a explicar sobre el triángulo de potencias? Muy bien, la plataforma se ha de cerrar. Pueden volver, podemos volver en unos 2-3 minutos con el mismo link.